De Pedro 3:15, vamos a leerlo a una sola voz. Dice la palabra de Dios, hermanos. Lo leemos. Primera de Pedro 3:15, dice así, hermanos. 3:15, ¿les dije, hermanos? Sí. A ver si vamos a leerlo, hermanos. 1, 2, 3. Si nos da a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, hermanos, la semana pasada empecé a hablar acerca de, estamos en la introducción de sectas, y el día de hoy vamos a comenzar, hermanos, con unos pasajes que nos animan y Dios en su palabra nos exhorta a poder estar alerta en cuanto a las falsas enseñanzas. Y dice la Biblia en ese versículo que acabamos de leer, vamos a leerlo nuevamente, síganme con su vista, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estaba viendo, hermanos, que los agentes del FBI, entre todas las cosas que ellos hacen en los Estados Unidos, ellos, hermanos, no se dedican tanto a conocer, por ejemplo, no un billete falso, que lo estudian, lo ven y están viendo cómo son los billetes falsos. No hacen eso. Ellos lo que más hacen para ver si algo es falso, hermano, es que conocen los billetes que son reales, que son genuinos, con todos, ¿verdad?, los parámetros que pudieran tener para ver que son fidedignos. Y ellos, al conocerlo de esa manera y al conocer el que es verdadero, pueden darse cuenta muy fácilmente cuando un billete es falso. Y eso le pasa mucho también a los cajeros que no son del FBI, ¿verdad? Pero a la gente que se dedica a cobrar, ellos con el solo tacto pueden saber si un billete es falso o no es falso. En una ocasión, hermanos, en una ofrenda allá en Oaxaca, me tocó contar en una ocasión, y pusieron uno de 50, hermanos, que trae a Morelos, y ve que esos son, no es papel, es como plástico. Y yo desde que lo vi, yo dije, este sí está, pero falso. O sea, se veía bien falso, y hasta con el hermano Saúl, que era el tesorero, pusimos los de 50 y nos dimos cuenta que era falso, hermanos. Pero una vez que ya los reunimos y empezamos nosotros a pasarlos rápido y a contarlos, pasa desapercibido, hermanos. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Nosotros como cristianos debemos de estar siempre preparados, no en conocer doctrinas falsas, que es importante que podamos saber qué es mal, qué no está bien, qué la Biblia no enseña, pero sobre todo, hermanos, conocer la sana doctrina. Cuando nosotros conocemos la Biblia, lo que enseña, no vamos a ser fácilmente engañados. De hecho, yo dudo mucho que alguno de ustedes sea engañado por alguna falsa doctrina, pero debemos de estar siempre preparados. ¿Para qué, hermanos? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hermanos, debemos de estar siempre preparados, conocer lo que nosotros creemos. ¿Para qué? Para presentar defensa. La Biblia nos va a enseñar mucho en los versículos siguientes que vamos a ver, que debemos de presentar defensa hacia de lo que nosotros creemos. No que Dios necesita que lo defendamos, hermano, porque eso no es así, pero sí debemos de estar nosotros listos para poder defender aquello que nosotros creemos. Miren lo que dice Segunda de Pedro, allá adelante, hermanos, el siguiente libro, Segunda de Pedro 2, 1-3, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Hermanos, la Biblia nos advierte que como también hubo falsos maestros en otro tiempo entre el pueblo, también habrá falsos maestros entre vosotros. Y debemos de saber, hermanos, que ellos, como dice ahí el texto, enseñan herejías destructoras. Ellos, hermanos, aún niegan al Señor Jesucristo. Y dentro de todo lo que ellos hacen, hermanos, es increíble cómo hay personas que siguen lo que ellos enseñan. Pero la advertencia está, hermanos, de que esto iba a pasar. Y lo hay, hermanos, hay falsos maestros. Yo no hablo mal, ¿verdad?, de los falsos maestros, porque pues no se puede, bueno, es que no se puede hablar bien de ellos, nada más los describimos, mejor dicho. Pero hay un pastor, hermanos, que tiene una iglesia muy grande, que está ahí en Estados Unidos, en California, y es Ryber Church, y es Dante Gebel. Este hombre, hermanos, se postuló en Argentina, él es argentino, para poder ser presidente de ahí de la República de Argentina. Y él tiene un show, porque es un show así como de un comediante, hermanos, que se llama Presidente, y él anda por muchos países del mundo con su show. Y ahora que iba a ser candidato a presidente, o que está aspirando a ser candidato para presidente de ahí de Argentina, le preguntaron a él que si era pastor. ¿Y qué creen que dijo, hermanos? Él dijo que no era pastor, que él era un comunicador y que solamente él era alguien, ¿verdad?, que le gustaba transmitir mensajes a las personas. Bueno, hermanos, este personaje, yo lo seguí mucho en mi juventud, hermanos. Él hacía unas cruzadas del evangelismo en Argentina y llenaba los estadios allá. Yo era pente, hermanos, y la verdad que, pues sí es muy bueno para captar la atención de las personas, pero nunca se había atrevido a decir que no era pastor. Sí es pastor, hermanos. En su iglesia, hermanos, ha ido a cantar Cristian Castro y muchos artistas famosos. Deberíamos invitar a alguien aquí, ¿verdad?, un día de estos. Y va mucha gente famosa, hermanos, de la farándula. Y él está ahí y se pone a cantar canciones mundanas, hermanos. Y la iglesia dice, ahí la gente dice, es que ese pastor es cercano, nos entendemos. Pues sí, bien mundanote con los mundanotes se entienden. Pero es un falso maestro. Y que muchos le han seguido, hermanos. Y que estos maestros, es interesante como dice la Biblia en el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esas personas, hermanos, van a estar en una condenación. Si ellos no se arrepienten, hermanos, van a sufrir una condenación. Primero, hermanos, yo creo que hay gente como esta, dudo que tengan a Cristo en su corazón, porque hace mercadería, hermanos, de la palabra de Dios. Es bien interesante, hermanos, pero en su arena, bueno, es su arena, ya no es iglesia, es una arena, hermanos, y tiene pantallas por todos lados, y es un show, hermanos. Hay gente que va a esa iglesia o a ese grupo solamente para vivir la experiencia, o sea, no para buscar a Dios, para vivir la experiencia. Pero, hermanos, por más atractivo que se vea, hermanos, su perdición no tarda, no se duerme. Y la Biblia nos advierte que así como hubo en otro tiempo, los habrá entre vosotros, hermanos. Y debemos nosotros entonces, hermanos, estar alertas a todas estas cosas que pasan y suceden, hermanos. Mira un versículo más, Judas, por favor. Judas, capítulo 1, ¿verdad?, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, que dice, hermanos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que contendamos ardientemente por la fe del Evangelio. ¿Qué es contender? Bueno, pelear, luchar ardientemente por la fe
del Evangelio, hermanos. Es un consejo que la Biblia nos da. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón hay que contender? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, que convierte la gracia, dice, en libertinaje. Debemos de contender ardientemente por la fe del Evangelio, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La Biblia nos advierte entonces que debemos de estar siempre preparados. ¿Por qué, hermanos? Porque se iban a introducir falsos maestros, pero ahora también la Biblia nos anima a contender ardientemente por la fe del Evangelio. ¿Qué es contender ardientemente por la fe? Defender lo que nosotros creemos, hermanos. Pararnos firmes por la verdad que nosotros creemos. Hace poco un ex compañero del colegio bíblico comentaban ahí algo. Estoy en un grupo de ex estudiantes del colegio, y un compañero decía lo siguiente, un ex compañero, y dice, es que los bautistas hemos sido muy, así empieza, ¿no? Los bautistas hemos sido como que muy cerrados a muchas cosas, y yo creo que no tiene nada de malo a lo mejor si cambiamos los métodos. Y por ejemplo, él dice, con los jóvenes, llegar a los jóvenes con la música, así empiezan, hermano, y poder poner música más atractiva, y poder poner algunas voces por acá atrás, ¿verdad? Y de repente poner ahí un mito. Y él lo dijo así, pues bueno, ahorita ya él anda predicando en un montón de iglesias, pero no solamente iglesias bautistas. Hermanos, nosotros debemos de contender por lo que hemos creído. No pelear, hermano, no es pelear para la gente, pero sí defender lo que creemos, hermanos. Yo creo firmemente, hermanos, y espero del Señor que nunca cambie esta convicción en mi vida. Le oro al Señor que así sea. Pero creo, hermanos, que estamos en un camino que es el correcto, que podemos nosotros aprender de la Biblia, no que seamos los mejores o la denominación mejor, pero creo que vamos en un buen camino, con un buen sentido, con una buena visión acerca de lo de la palabra de Dios. Lo que pasa, hermanos, muchas veces es que muchas personas o algunos hombres encubiertamente van entrando, y lo que hacen, hermanos, es que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Hermanos, Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, pero se confunde la libertad que Dios ha dado con vivir de manera libertina, y eso Dios no lo quiere, hermanos. Por eso es bien importante eso que estamos viendo, de poder estar alertas, de poder contender, porque muchos se han extraviado, muchos se han alejado. Mira, hermano, vamos a un versículo bien interesante. Hechos 20, Hechos capítulo 20. Algunos dicen, ¿verdad? Pues si así va, a esas vamos, entonces no hay que usar corbatas, porque las corbatas fueron diseñadas por un homosexual allí en París. Me dio miedo, ¿verdad? Y no, si a esas nos vamos por la vestimenta, entonces no podemos usar nada porque todo ha sido creado del mundo. Eso dicen aquellos que se suben al púlpito con chanclas, eso dicen las personas que suben al púlpito con chanclas, hermano, con su camisa aquí con palmeras, bien playera, hermanos, y que se suben, hermanos, todos tatuados, y pastores con aretes, hermano, y pastores todos despeinados o con sus pelos color morado, porque los hay, hermano. Dicen, es que hemos sido muy exagerados. Convierten la gracia de Dios en libertinaje, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado con todo eso, ¿okay? Hechos 20, 27 a 32. Hechos 20, 27, dice la palabra de Dios, hermano. Fíjame con su vista. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo estaba advirtiendo que él sabía que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, y aún dentro de ese mismo grupo se levantarían hombres, hermanos, dice la palabra de Dios, que se iban a levantar hombres que harían cosas perversas para arrastrar a los discípulos. La Biblia advierte mucho acerca de esto, hermanos, acerca de que puede haber personas que se levanten en contra de la palabra, que aún en ese tiempo que podamos nosotros defender lo que la Biblia dice, en otro tiempo pudieran infiltrarse personas o venir personas que traten de dañar la doctrina. Hermanos, la Biblia lo advierte. Por eso es necesario conocer nuestra doctrina de la palabra de Dios, pero sí tener un conocimiento, hermano, de aquello que es falso. No nos vamos a estudiar la doctrina de los testigos, a poner a estudiar toda la doctrina de los testigos, porque no tienen, hermano. No nos vamos a poner a estudiar toda la doctrina de los mormones, porque tienen enseñanza, pero no tienen doctrina, no tienen enseñanza de la Biblia correcta. Pero sí debemos de conocer algunas bases claves, porque nosotros podemos llevarles el evangelio a esas personas. Ahora mira un versículo más, Filipenses 3:2, por favor. Ese todavía es un poquito, Pablo fue un poco más duro aquí. Filipenses 3:2, por favor. Dice la palabra de Dios, dice así, hermanos: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 18, por favor, de ese mismo capítulo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que ¿qué dice, hermanos? Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nuevamente Pablo aquí, ¿verdad?, vuelve a recordarles que por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, dice nuevamente, como hemos visto en otros textos, será la perdición. Entonces Pablo, hermanos, habló mucho a las iglesias advirtiéndoles, pero ahora dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos, dice, de los mutiladores del cuerpo. Algo que yo les dije la semana pasada, y vimos de que estas falsas doctrinas sumaban, restaban, multiplicaban y dividían. Si usted recuerda, lo que suelen hacer, hermanos, es que dividen y ellos, ¿verdad?, mutilan el cuerpo. El Cristo, ¿verdad?, que su cuerpo es la cabeza, y al decir mutilan el cuerpo, es decir, desintegran a una iglesia, o pueden llevarse a algunas personas, engañar a otros. Por eso la advertencia de Pablo está que nos guardemos de tales personas, hermanos. Primera de Timoteo 4, por favor. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Dice la Biblia: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice la Biblia: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, ¿qué dice, hermanos? Casarse. ¿Quién prohíbe casarse, hermanos? Los católicos, ¿verdad? Pero nada más el sacerdote, ¿verdad? Pero dicen que el sacerdote no se puede casar. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermano? En ningún lado. Pablo habló acerca de este asunto, pero él dijo, ¿verdad?, que si tú no tienes el don de abstinencia, mejor cásate a que te andes quemando. Y luego dice ahí, hermanos, también el versículo 3: y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes mandan a abstenerse de alimentos? Los que
Aunque sí, ¿verdad? Qué difícil es ser católico en Cuaresma, ¿verdad? No podía. Católico romano, ¿verdad? Sí, ellos no comen los viernes, ¿no? De Cuaresma, ¿no es cierto? Claro. La semana, ¿no? Los viernes, toda la semana no comen. Nada más los viernes. Bueno, que no fui católico, ¿no? La semana mayor que Ya esa última, ¿verdad? Ok. Los mormones dicen que no, pero sí es cierto. Ellos dicen que ellos no toman café por salud, se les aconseja por salud. Es cierto, hermano. Ellos son una secta racista que creían que todo lo negro era pecado y aún a los morenitos, a mí no me querrían ahí, hermano. A los negros en Estados Unidos, hermanos, hubo un tiempo en que no los querían y no eran permitidos en sus templos, hermanos, pero ahora se van modernizando y va a llegar a ese punto que sus doctrinas son cambiantes, hermanos. Pero ellos se abstienen de muchos alimentos, el café no lo toman, pero es por salud, que nada más porque les dicen que no lo tomen. Y de muchas cosas más. Por ejemplo, ¿verdad? Los que se creen judíos, que no son judíos, pero que quieren guardar también la ley, algunos de ellos no comen carnitas, no comen tacos al pastor, no comen nada de eso porque ellos son santos y la ley dice que no lo coman. Pablo dijo que ya no había problema en cuanto a eso. Si, mira, tú ora, dale gracias a Dios, ¿verdad? Estoy parafraseando, y si no, mejor no preguntes de dónde viene, y si ya oraste, entran, ¿verdad? Pero si tienes dudas de algo, pues mejor no te lo comas. Entonces, hermano, pero mandan a abstenerse de alimentos. Gracias a Dios, hermano. En la Biblia que leemos y en la doctrina que tenemos, nadie nos prohíbe nada que comer, ¿verdad, hermano? Ahora, hay cosas que no debemos de comer, pero nada nos prohíbe hacerlo, porque no tiene nada que ver eso, no es lo que entra, dijo el Señor Jesucristo, no es lo que comes, sino es lo que sale de nosotros, lo que viene de adentro, lo que daña el corazón, lo que daña a las personas. Entonces mandan a abstenerse. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:16, estamos en ese capítulo, hermanos. Ahora dice, hermanos, el 16, ten cuidado de ti mismo, dijo Pablo a Timoteo, ¿y de qué más, hermanos? Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y ese consejo es para nosotros: cuídate de ti mismo, pero también cuida la doctrina, cuida la ortodoxia, cuida lo que se te ha enseñado, cuida lo que has aprendido. Hermanos, si en algún punto de nuestra vida como iglesia pudiéramos llegar nosotros y Dios nos guarde a estar creyendo algo que la Biblia no lo enseña, y que la Biblia nos muestre que está mal, ¿qué debemos de hacer nosotros? Someternos a la Biblia, hermano. Pero si lo que hemos aprendido, lo que enseñamos, lo que hemos creído está en la palabra de Dios, debemos de cuidarnos a nosotros mismos y debemos de cuidar la doctrina, hermanos. El domingo hablaba acerca de Timoteo y lo prediqué cuando Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, que es verdad, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia doctrina, porque iba a venir un tiempo en que la gente no sufriría, no aguantaría la sana doctrina, hermano. Mira, les voy a decir cosas que hoy en día hay de mucho debate, ¿verdad? Y se ha levantado mucho, hermanos, ese pensamiento en las iglesias bautistas en cuanto a la vestimenta, hermanos. Y dicen, es que Dios ve el corazón, ¿sí? Y la hermana que usa minifalda es igual, puede ser igual de santa que la hermana que usa una falda larga, así lo dicen. Y el hombre, ¿verdad?, que casi va a ser mi desnudo al servicio, puede ser igual que aquel que lleva su ropa más holgada. Así piensan algunos. La Biblia habla en cuanto a las mujeres y cómo debe de ser su vestimenta y el carácter de una mujer piadosa, y habla, hermanos, de pudor, y habla de modestia, hermanos. Si bien, hermanos, no nos dice una prenda en específico, porque también hay unos que se van al extremo. Y dice, ¿verdad?, que cuando, y esto es cierto y es parte de lo que Dios hizo, que cuando Adán y Eva pecaron se hicieron delantales, y luego Dios, ¿verdad?, los cubrió, ¿verdad?, y les hizo túnicas, porque Dios no está de acuerdo en que exhibamos nuestro cuerpo. Pero hay algunos que toman ese texto y dicen, por eso debe de ser la falda hasta abajo. Ese texto sacado de su contexto no tiene nada que ver, hermanos, con la vestimenta actual. Porque si fuera así, hermanos, varones, pues vamos a ponernos una túnica, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer. Pero la esencia de lo que les estoy diciendo es la siguiente, hermano.
sí debemos de vestirnos hombres y mujeres con pudor y con modestia. Yo no creo, yo hermanos, personalmente no creo que a lo mejor una prenda entallada pueda ser muy modesta. O sea, no necesitas, hay cosas que la Biblia me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No va a venir un texto y dice, no usarás pantalón si no estarás en combinación. No lo vamos a encontrar. Pero sí la Biblia nos da el principio de pudor, modestia, etc. Y hoy en día, hermanos, dicen que eso no es cierto. Y dicen entonces que los bautistas fundamentales son unos exagerados y bla, 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 y todo eso, pero no somos nosotros, hermanos. Debemos nosotros, en todo lo que hagamos, glorificar a Dios. Yo no voy a decir, ¿verdad? No voy a poner esta ropa y todo mal vestido a lo mejor o alguien y con eso voy a glorificar a Dios. No, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos vamos a tener que decirlo y someterlo. Eso glorifica a Dios. Pero hay gente que ya no aguanta eso, hermano. Ya no lo soporta. Y dice que entonces a veces somos exagerados, santurrones, legalistas y todo esto, pero no es así, hermanos. Dios no nos dice una prenda, hermano. Tal prenda usa. Pero yo creo, hermanos, personalmente, que hay prendas que a los hombres no es algo modesto. Y que hay prendas que para las mujeres tampoco es modesto. Y como hijos de Dios, si Dios ha cambiado nuestra vida, debemos de reflejarlo en el exterior. Pero muchos dicen que eso ya se quedó atrás y que no importa cómo vaya. Se han atrevido a decir porque, mira, entre más falda la larga, más larga la lengua. Y sacan un montón de dichos y todo eso, hermanos, ¿para qué, hermanos? Solamente para ellos poder, hermanos, solapar su vida y poder ellos, hermanos, tener un pretexto para darle rienda suelta a su pecado. Hermanos, el cuerpo, ya toqué este punto que Dios nos ha dado, que la Biblia dice que ese cuerpo no es nuestro, es de Dios y nosotros daremos cuentas a Dios por él y ese cuerpo es nuestro. Una vez que nos casamos, ese cuerpo ya es de una sola carne, esposo y esposa, y ahí son uno mismo y puede verlo y todo eso en una cuestión sexual. Pero mientras no es así, hermano, debemos de cuidar y de ser pudorosos y tener modestia. Porque, hermanos, afuera anda la gente enseñando y así. Y un cristiano no puede vivir así. Y eso ya no lo sufre la gente. Ya no lo aguanta. Y dicen que es exagerado. Un pastor se atrevió a decir un día, la batalla de la vestimenta de las mujeres está perdida. No, hermano, yo creo que no. Porque la Biblia nos manda a recordar, a enseñar una y otra vez lo que Dios nos manda en su palabra. Y no solamente es ese tema. En cuanto a las relaciones con el sexo opuesto, hay algunos hoy en día, miren, hermanos, esto no tiene que imitarlo nadie, ni tampoco es una doctrina de la Biblia, pero en el colegio bíblico que yo estudié, hermanos, eran muy cuidadosos en cuanto al trato con el sexo opuesto, muy cuidadosos. Teníamos que estar a 1 metro de distancia, no podíamos estar más cerca. Y si estábamos más cerca, pasaba un supervisor o una supervisora y sepárense, un paso para atrás. Y algunos dicen, eso es bien exagerado. Algunos los han tomado eso en su vida y ellos lo han hecho así y han dicho, bueno, yo voy a tener una relación, un noviazgo y no va a haber un contacto físico. No lo va a haber. Y algunos lo han hecho así. Bueno, lo hemos hecho así. Pero hoy algunos dicen, es que son bien exagerados y, ¿cómo no van a probar un besito antes de casarse? ¿Cómo no van a estar juntos? Y después, ¿qué tal que se dan cuenta que no era para él y no era para eso? Y van bajando, hermanos, los estándares en cuanto a eso. La Biblia nos enseña que la iglesia es la desposada, la novia de Cristo, hermano, y que se debe de tratar con respeto como a vaso más frágil. Yo creo, hermanos, que una relación de unas personas solteras pronto a casarse debe de ser igual, con respeto, con pudor, con prudencia. Pero hoy en día dicen que no. Hay algunos que se han atrevido a decir, es que mira, tú prueba, disfruta. Y ya que pruebes y disfrutes, entonces ya ves cuál te gustó más y ahora sí ya te casas. Yo creo que eso convierte en la gracia de Dios en libertinaje y en muchos temas más. Y cuando se habla, hermanos, de pudor, de modestia, de santidad, de guardarse, de consagrarse al Señor, no aguantan, hermano. Y quieren vivir sus vidas en libertinaje. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:13, por favor. 2 de Timoteo 1:13 dice así: retén la forma de las sanas palabras
que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Y pudiéramos ver más y más versículos que tengo aquí, pero que por cuestión del tiempo, hermanos, me voy a dejar hasta acá. Creo que ya es suficiente argumento para estar alertas, hermanos, para que estemos nosotros alertas. Ahora, algunas características de grupos falsos, voy a mencionarlas, son las siguientes. Dicen poseer solamente una verdad. Ellos dicen que solamente a ellos Dios les ha revelado esa verdad y a nadie más se la ha revelado. Ni antes ni después será revelada. Solamente a ellos se les reveló. Ejemplo, el Islam, hermano. Con Mahoma, su profeta, que es una revelación que solamente Alá le dio a ellos. Y los mormones también piensan de esa manera. Ahora, también estas personas inventan nuevas interpretaciones de la Biblia y sacan ideas tan locas y llenas de herejías, hermano, pero son características que nosotros debemos de ver. Ellos creen poseer la verdad absoluta, inventan nuevas interpretaciones, hermanos, como los testigos sin Jehová, como los adventistas, como algunos movimientos apostólicos que inventan algunas interpretaciones de la Biblia que, bueno, ni a Matthew Henry se le hubieran ocurrido todas esas interpretaciones, hermanos. Y también tienen una fuente por encima de la palabra de Dios, es decir, no solamente es la Biblia, ya lo dije la semana pasada, tienen profetas, tienen líderes, etc. Pero mira algo interesante, 2 Corintios 11:4, por favor. 2 Corintios 11:4, dice la Biblia de la siguiente manera. Dice así, hermanos: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y luego dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio. Y él les estaba diciendo que si vinieran y les hablara de otro Jesús, de otro evangelio, por como ellos estaban viviendo, bien lo iban a creer, hermanos. Debemos de tener cuidado con aquellos que predican a otro Jesucristo, hermano. El libro del Mormón dice otro testamento de Jesucristo. Solitos echan la soga al pueblo, hermanos. No hay otro Jesús, hermanos. Hay uno solo. Y es el Señor que nosotros conocemos. No hay otro evangelio, es el que nosotros hemos visto y el que la Biblia enseña. Cuando predican a otro Jesús, hermanos, es una secta o es un grupo falso. Ahora, siempre estos grupos mantienen un rechazo hacia el cristianismo verdadero. Siempre ellos van a estar en contra hacia el cristianismo verdadero, hermano, o atacan al cristianismo bíblico. Y hermanos, ellos sacan argumentos como que la iglesia dejó la fe o apostató la fe y que se han alejado de la fe verdadera. Los que los acusan de ¿cómo se llama?, de protestantes, son los católicos, ¿sí? No somos protestantes, hermano, porque antes de que Martín Lutero protestara, el cristianismo ya existía, hermanos, desde mucho antes, desde el tiempo de los apóstoles. Entonces, yo no soy protestante, usted no es protestante, o si quiere protestar, no sé, es otro asunto, pero no somos protestantes. Entonces, pero ellos nos ven así, que nosotros somos una secta, y que ellos son la religión verdadera, y que Pedro, ¿verdad?, es el primer papa. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Primera, Pedro tuvo suegra, estuvo casado. Y luego, no, pero es que el hecho que diga que tuvo suegra no quiere decir que tenga esposa, dijo el padre Luis Toro, Luis Burros, ¿no? Porque no se va. Y dijo eso, y tantas cosas así, hermanos, pero debemos de saber algo. Toda secta que es hereje y falsa va a estar en contra del cristianismo verdadero, hermano. Los testigos de Jehová están en contra del cristianismo. Y ellos piensan, hermanos, que nosotros, los adventistas, piensan, hermanos, que los cristianos vamos a estar o ser parte ahí, hermanos, o que somos parte de la gran ramera, hermano. Ellos piensan eso, hermano. Y hermanos, no es así.
nosotros no rechazamos a ningún cristiano que crea en el Señor Jesucristo. Yo lo he dicho desde aquí, lo voy a seguir diciendo. Hay buenos cristianos en otras denominaciones y hay gente salva en otras denominaciones, hermano. No estamos en contra, no somos enemigos, pero sí debemos de contender con aquellos que enseñan la falsa doctrina. Pero aquellos que son falsos están en contra de los que creen la verdad del Evangelio. Y son hipócritas, hermano. Son bien doble cara, hermano, porque en público dicen una cosa, pero ya cuando llegas a sus reuniones es algo totalmente diferente. En público dicen, es que somos cristianos, es que hablamos de Jesús, es que hablamos de Jehová, es que hablamos de Dios, etc. Pero llegas a sus reuniones y te das cuenta que es una secta que tiene apoderada a la gente, hermanos. Entonces debemos de tener cuidado. Sus enseñanzas, hermanos, son ajenas a la Biblia. Sus enseñanzas son ajenas a la palabra de Dios. Los mormones creen que Dios fue un hombre, hermano. Eso creen los mormones. Ellos dicen que Dios fue un hombre y que nosotros, cuando lleguen a la eternidad o cuando termine este mundo, van a llegar a ser dioses. Y ellos van a poder poseer planetas. Yo quiero Saturno más. y van a poder ellos tener un montón y vivir en poligamia. O sea, esa es la eternidad y la vida eterna para ellos y la gloria eterna. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que cuando estemos en el cielo seremos como los ángeles. No se darán en casamiento. Ni modo, vale, ¿verdad? Ya no va a estar conmigo. Pero enseñan cosas como estas, hermanos. Cosas extrañas, cosas que se inventan, hermanos. Creen los mormones que Jesús es el arcángel, es un arcángel creado. Los testigos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, etc. Tienen doctrinas cambiantes. Cuando hable de los testigos, y ya he hablado mucho, pero voy a hablar de ellos, ellos tienen un montón de profecías que no se cumplieron. En 1915, ellos profetizaron que Cristo iba a venir, que iba a ser el regreso de Cristo. ¿Y qué creen, hermanos? No vino. Porque Cristo, hermanos, dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Pero ellos lo defendían y lo promovieron. Y cuando llegó 1915 y la fecha que ellos dijeron y no llegó Cristo, se inventaron otra. Es que ya vino a establecer su reino espiritual sobre la tierra. No, pues mira, de verdad que cómodo. Ellos no celebraban la Semana Santa, hermanos, pero ahora ya la celebran. Y muchas cosas que van cambiando y van modificando. Hermanos, la doctrina que hemos creído no es cambiante, no se modifica, es eterna, es verdadera y debemos de mantenernos en eso. Tienen una autoridad que es muy rígida, hermanos. Estos grupos falsos tienen la característica de que hay un líder, hermanos, o hay personas de autoridad sobre ellos que los tienen sometidos, que son los representantes de Dios y que ellos tienen acceso exclusivo delante de Dios. Es como si yo les dijera, hermanos, ustedes no oren, vengan conmigo, yo los llevo delante de Dios. Pues yo no soy Cristo, hermano. Ella nos enseña en Hebreos que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia y que el único mediador es Dios, entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero estos los tienen controlados, hermano. Estaba viendo un documental, si quiere verlo, si quiere no lo vea, ¿verdad? Creo que es en HBO, acerca, o en Netflix creo, y se llama El lado oscuro de la luz del mundo. Ellos creen, hermanos, que Nazón es Dios en la tierra, así lo creen ellos. Y no hay mayor privilegio para un militante de la luz del mundo que Nazón, bueno, ya Nazón ni modo que le en la cárcel, ya no está, pero que su apóstol los llamara a su servicio, hermano. Y está bien turbio todo eso, hermano, porque llevaban a niñas a la casa de este perverso a servirle, pero no era eso, hermano. Pero hay testimonios de mujeres llorando y de hombres llorando que dicen, para nosotros era el mayor privilegio poder estar cerca de Nazón, del ungido de Dios, cerca de Samuel Joaquín, y poder estar ahí porque era Dios en la tierra. Ver a ellos era ver a Dios, dicen, hermanos, en sus testimonios. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque tienen una autoridad sobre ellos. O sea, hermanos, los controlan tanto que los tienen ahí, y eso hace mucho daño. Cualquier líder que quiera controlar a los miembros de una religión, de una denominación, es un falso, hermanos. ¿Por qué? Porque rendimos cuentas a Dios, y sí hay quien administra, hay un pastor, pero hermanos, todos somos igual delante del Señor, y cualquiera que quiere tomar el control sobre una grey es una religión falsa, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque
ellos también han proclamado falsas profecías. Elena White, hermanos, que es de donde los testigos, de los adventistas, ellos toman su doctrina, ella dijo muchas profecías falsas que nunca se cumplieron ni se cumplirán, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de saber eso. Cuando obligan a una persona a creer en las enseñanzas del líder, pastor, papa, obispo, anciano, profeta, apóstol o de la misma organización, y prohíben cosas en ella sin derecho a poder tener un pensamiento razonable de lo que le están diciendo, es una secta, hermano. Mira, hermano, a nosotros nadie nos obliga a hacer nada. Lejos sea de mí algún día querer imponer algo o obligar a alguien a hacer algo. Se enseña la Biblia, pero cada quien decide lo que hace. Y para vergüenza nuestra, siempre decimos hacer mal, hermano. Pero cuando alguien te amenaza y te dice Dios te va a consumir y te va a pasar aquella cosa si tú no haces esto, es una falsa doctrina, hermanos. Cuando prohíben investigar el trasfondo de su líder, de su doctrina, de su grupo, de su religión o su movimiento, o se incomodan en estos aspectos, es una falsa doctrina. Algunos toman este eslogan y dicen: nunca te atrevas a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Tomando como ejemplo a Saúl y David, cuando David no se atrevió a levantar o a dañar a Saúl. Pero hermanos, Saúl era un rey, hermanos. No era un ministro, no era un sacerdote, no era un obispo ni nada, era un rey. Y muchos toman este texto fuera de contexto y aún lo aplican a pastores y dicen: no levantes la mano contra el ungido de Jehová. No aplica, hermanos. Sin duda que debe de haber respeto, y lo he enseñado a aquellos líderes fieles de la palabra, pero hermanos, si prohíben todas estas cosas, es una falsa religión, hermanos. Si interpretan, hermanos, las escrituras a su conveniencia, es una falsa enseñanza. Si prohíben discutir la autoridad del líder o cuestionar los errores o conducta de aquel, es una falsa enseñanza, hermanos, perdón. Y si el líder es el que siempre tiene la última palabra, es una falsa enseñanza. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado con todas estas cosas, hermanos. Y debemos de ser sabios para poder nosotros hacer defensa de ello. Deme 5 minutos más, bien temprano, son las 7:21, hermanos. Deme 5 minutos más. Solamente quiero, hermanos, que veamos qué importante es una buena hermenéutica para ser librados del error y las falsas doctrinas, hermanos. ¿Sabe cómo se acabarían las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y las sectas? ¿Y sabe qué es lo peor? Que sus líderes saben interpretar la Biblia, pueden interpretar lo que la Biblia dice, pero no quieren, hermano. Es una hermenéutica, una buena hermenéutica va a hacer, hermanos, que los que lean la Biblia, ellos puedan, hermanos, saber qué es lo que Dios quiere enseñar. Segunda de Pedro 3:15, por favor, vamos ahí, hermanos. Denme 5 minutos de su tiempo. Bueno, ya les está dando, nadie me termina, segunda de Pedro, hermanos, 3:15. Mira lo que dice. Dice así la palabra de Dios: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dice el versículo 15 nuevamente, hermanos, la segunda parte: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Hay pasajes difíciles en la Biblia? Sí, hermanos. Sí, si yo le contara con cuántos pasajes difíciles me he encontrado, no le voy a decir hasta que yo los descifre, y si no los descifro, a lo mejor no le digo. Pero hay muchos pasajes difíciles, hermanos. Por ejemplo, no me voy a meter en el tema, pero por ejemplo, hay dos posturas en cuanto a cuando la Biblia nos habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿Sí? Como dicen, los hijos de Dios es la descendencia de tal persona y los hijos de los hombres es la descendencia de tal persona. Pero también algunos creen, y con argumentos bíblicos, que los hijos de Dios son ángeles caídos y un montón de cosas, ¿verdad? Hay temas difíciles. Pero hermanos, aquí la Biblia nos habla del amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito. Aún cosas difíciles de entender. Pablo habló de cosas difíciles y Pablo enseñó cosas difíciles, pero Dios le dio la sabiduría a Pablo. Y no es una sabiduría como de revelación que Dios le reveló a Pablo, bueno, en su tiempo sí, pero de que él le haya dicho algo difícil de entender. ¿Sabe por qué Pablo podía enseñar y por qué Pablo, hermano, tenía tanta sabiduría? Porque Pablo estudiaba, hermano. Pablo era un teólogo, hermano, de los mejores que había. Era una persona preparada. Entonces, hermanos, hay cosas en la Biblia que son pasajes difíciles de entender. Pero toda la Biblia nos enseña en Pedro que la Biblia no es de interpretación privada, hermano. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia. Obviamente necesitamos herramientas o alguien que nos enseñe algunas cosas, y esa herramienta muy importante es, hermanos, la hermenéutica, que es la ciencia, hermanos, de poder interpretar no solamente la Biblia, sino cualquier otro libro o cualquier otro texto. Ahora, 6 cosas rápidas, hermano. Existen 6 cosas o 6 reglas, hermanos, que si se respetan, nunca tendremos una interpretación errada de la palabra de Dios. La interpretación literal, hermanos. La Biblia se lee y se entiende cuando la leemos literalmente. O sea, no es verdad como, no, pues yo creo que aquí quiso decir eso. No, la entendemos así. La primera regla de interpretación de la Biblia es: interpreta la Biblia o lee la Biblia interpretándola literalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando se alegoriza el texto o se hace algo simbólico y no real de lo que estamos leyendo, empieza a ver ahí, hermanos, ¿verdad?, a divagar en cuanto a un texto, y no es así. La Biblia primero se interpreta literalmente, lo leo y lo entiendo literal y después veo qué herramienta más necesito. Siempre se debe de leer e interpretar, hermanos, respetando el contexto del texto que estamos leyendo. Entonces, si yo leo Juan 3:16, para poder entenderlo, aunque es muy claro, puedo luego de irme a lo que dice atrás. Cuando hablamos de los dones y de las lenguas, y yo hablé mucho de ese tema, porque a veces agarran un versículo y de las lenguas, y sí hay que hablar lenguas, y mira, y este texto dice que hablar lenguas, sí, pero ¿por qué lo dijo Pablo? ¿Por qué mencionó la lengua? No, porque estaban haciendo todo mal. Entonces, cuando se ve el contexto, uno puede refutar y darse cuenta que lo que muchos enseñan no es verdad. Están malinterpretando un texto. Y hay un dicho muy conocido, que un texto fuera de contexto es un pretexto, hermanos. Y es donde ahí tienen su error todas las falsas doctrinas. La mayoría de los testigos te van a llevar a los salmos y de ahí sacan sus doctrinas. El libro de los Salmos, si bien podemos encontrar para apoyar alguna doctrina, pero es un libro poético, no es un libro doctrinal. Sí encontramos doctrina en los Salmos, pero no podemos basar en un salmo una doctrina, porque la Biblia, hermanos, se interpreta con la Biblia y se defiende y se enseña con la misma Biblia. Si hay un solo versículo de lo que yo estoy enseñando, no puedo decir que es una doctrina. Es un texto que está ahí, pero si yo quiero defender una doctrina, hermanos, la vamos a encontrar en toda la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no solamente se respeta el contexto, hermanos. Preguntas tan fáciles como: ¿quién es el sujeto? ¿Qué tiempo verbal es? ¿Quién recibe esta acción? ¿A quién está hablando? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿En qué tiempo? Entonces, todas estas cosas, hermanos, son importantes. Pues nada más hago un texto y lo digo así, no es correcto. Ahora, no solamente es el contexto directo, sino el contexto histórico, hermano.
No podemos aplicar un texto a nuestra vida sin antes saber qué estaba pasando en ese tiempo, por qué lo escribieron así, qué era en ese momento la cultura o lo que estaba sucediendo, hermano. Es por eso que debemos de tener cuidado entonces con estas cosas. Y siempre interpretar la Biblia con toda la Biblia. La Biblia, hermanos, se defiende y se avala con la misma Biblia, siempre. Siempre que vemos algo, verlo con la Biblia, con la misma palabra de Dios. Y también saber que en la palabra de Dios encontramos a diversos géneros literarios, poesía, historia, profecía y tantas cosas que la Biblia es tan vasta como proverbios, parábolas, los evangelios, las cartas de Pablo y todas estas cosas, hermanos, debemos saber nosotros entonces todo esto. Ahora, obviamente no vamos a saberlo todo, pero son herramientas que son importantes. Y sobre todo, hermanos, siempre que se interpreta la Biblia, pedirle sabiduría al Señor. Que sea lo que Él nos quiere enseñar y no lo que yo pienso que es, o lo que yo pienso que así es la idea que yo tengo, ¿verdad? Entonces, y esto es importante, si tan solo los testigos y todas las sectas aplicaran la hermenéutica en su estudio, ya no existirían, hermanos. Solamente cuando niegan la deidad de Cristo, les abrimos todo Juan donde se habla de Jesús, que Jesús es Dios. Ellos tuvieron que borrar versículos para poder defender su doctrina. ¿Qué hacemos nosotros con la misma Biblia? Podemos entender que Jesús es Dios, hermano. Entonces, hay un error muy grande en malinterpretar la Biblia, hermanos. Y es por eso que las sectas hacen esto y por eso su doctrina está errada. Entonces, hermanos, quiero terminar aquí, porque quiero ya la próxima semana empezar a hablar de la primera secta que vamos a estar viendo, pero debemos entonces de tener cuidado con todas estas cosas. Vamos a ir viendo a algunas sectas, vamos a ver sus bases nada más. Dentro de todo eso vamos a ver doctrina que la Biblia nos enseña, refutando aquello que está mal, y ver la manera de cómo poder, sobre todas las cosas, llevarles el Evangelio a estas personas, hermanos. Hay gente, hermanos, que no tiene una fe en lo que ellos creen. Hay gente que está en esos lugares por miedo, que está en esos lugares porque es lo único que han conocido toda su vida, y aunque saben que están en un error, no quieren cambiar en ese error. Qué importante es poder conocer la Biblia, enseñar a otros y arrebatar a otros del fuego eterno, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, ser humildes también, y poder saber que lo que hemos creído y lo que estudiemos más adelante sea de la Biblia, la palabra de Dios, y sea para hacer una luz en medio de tanta oscuridad en este mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias, Dios mío, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Amado Padre, por favor, síguenos enseñando, síguenos recordando las verdades fundamentales de tu palabra. Te pido, Señor, que nos des la sabiduría, la dirección, para siempre, Señor, a